Imagina que la vida es como una película. Tiene un inicio, un desarrollo y, eventualmente, un final. Ahora, si una película no tuviera final, si simplemente siguiera y siguiera sin cesar, no terminaría perdiendo su sentido, no se diluiría el impacto de cada escena. Así pasa con la vida. La muerte, por más dolorosa o misteriosa que sea, marca un cierre. Y los cierres, aunque a veces tristes, le dan forma a la historia. Desde que los humanos empezamos a pensar en nosotros mismos como algo más que animales, la muerte se convirtió en una gran interrogante. ¿Qué significa morir? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Y tiene algún propósito? La muerte no es solo el final del cuerpo, es también el gran espejo donde se refleja el valor de la vida. El filósofo griego Epicuro decía: la muerte no es nada para nosotros, porque cuando existimos nosotros, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, no existimos nosotros. Esta frase es poderosa, pero también desconcertante. Nos invita a pensar que el miedo a la muerte, más que a la muerte en sí, es lo que nos atormenta. Pero vayamos más allá. Si la muerte es inevitable, entonces tiene sentido pensar en ella, o deberíamos ignorarla por completo y centrarnos en vivir aquí. Entra una analogía: piensa en una fiesta. Sabes que tiene un final, que eventualmente las luces se encenderán y tendrás que volver a casa. Pero precisamente por eso, disfrutas más cada canción, cada conversación, cada momento. La conciencia de que todo acabará nos impulsa, muchas veces, a vivir con más intensidad. Sin embargo, no todos lo ven así. Algunos filósofos existencialistas, como Jean-Paul Sartre, pensaban que la muerte es absurda, que simplemente llega, sin lógica, sin justificación, cortando historias a la mitad. En su visión, la muerte no tiene sentido en sí misma, y eso nos obliga a construir el sentido por nuestra cuenta. Como si estuviéramos escribiendo un libro sin conocer el número de páginas, pero sabiendo que hay un punto final. Y en ese desconocimiento, en esa incertidumbre, también habita una forma de libertad. Porque si todo va a terminar, entonces lo que hacemos ahora importa más. Como dijo el escritor Franz Kafka, el significado de la vida es que se termina. La muerte nos iguala. No importa si eres rico o pobre, famoso o anónimo, todos compartimos ese destino común. Pero lejos de verlo como una maldición, podemos verlo como un llamado a la humildad, a la conexión, al presente. Y si la muerte no es el enemigo, sino el maestro más exigente que nos recuerda cada día que estamos vivos. Ahora bien, si aceptamos que la muerte está ahí, inevitable como el atardecer después del día, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Qué decisiones tomar sabiendo que un día dejaremos de existir? Imagina que tienes una botella de agua en el desierto. Solo tienes una. Si tuvieras infinitas, no valorarías cada sorbo. Pero con solo una, cada gota importa. Así es, con la vida es finita, y eso la hace valiosa. Muchos pensadores han abordado la muerte no como el final, sino como un límite que define la forma. Martin Heidegger, por ejemplo, decía que el ser humano es un ser para la muerte. No porque estemos obsesionados con ella, sino porque saber que moriremos es lo que nos hace realmente conscientes de vivir. Vivimos proyectándonos hacia el futuro, tomando decisiones con base en lo que sabemos que no estaremos aquí para siempre. En palabras de Heidegger, la muerte no es algo que simplemente sucede al final, está presente en cada momento de nuestra existencia como posibilidad última. Es decir, la muerte está silenciosamente en cada elección, en cada momento que decidimos o postergamos algo. Ella no espera al final, vive con nosotros. Pero claro, también está el dolor. La muerte no es solo filosófica, es profundamente emocional. Cuando alguien muere, no solo se va una persona, se van historias, posibilidades, abrazos que no volverán. Y ahí, el sentido se vuelve difícil de encontrar. ¿Cómo justificar la muerte de un niño o de alguien que tenía tanto por vivir? A veces, la lógica filosófica se rompe ante el peso del duelo. Y sin embargo, incluso ahí, muchas culturas han encontrado rituales para darle sentido. Desde los egipcios preparando el cuerpo para el más allá, hasta el Día de los Muertos en México, donde la muerte no se niega, sino que se celebra como parte del ciclo. No como algo que rompe, sino como algo que transforma. Y si pensáramos en la muerte como una estación en un viaje, como el otoño que prepara la tierra para el invierno. Triste, sí, pero también necesario para que algo nuevo crezca. El poeta Rainer Maria Rilke lo expresaba así: la muerte es nuestra más íntima posibilidad.
En vez de verla como el opuesto de la vida, él la veía como parte de ella. Como si nacer, crecer, amar y morir fueran distintas formas del mismo verbo existir. En nuestra cultura, sin embargo, tendemos a esconder la muerte. La empujamos a los hospitales, la disfrazamos en metáforas, la tapamos con eufemismos. Decimos que alguien se fue o descansó como si evitáramos mirarla de frente. Pero cuanto más la ocultamos, más miedo nos da. Como una sombra que crece cuando no la alumbramos. Albert Camus, otro filósofo existencialista, decía que el gran acto filosófico es enfrentarse al absurdo saber que la vida no tiene un sentido objetivo, y aún así elegir vivirla con dignidad. En su obra El mito de Sísifo, Camus plantea que, aunque el destino humano sea empujar una roca colina arriba una y otra vez, lo importante es cómo lo haces. Hay que imaginar a Sísifo feliz, decía. Incluso sabiendo que moriremos, podemos encontrar belleza, placer y sentido en lo que hacemos mientras estamos aquí. Volvamos a una analogía cotidiana. Imagina que estás en un concierto. Sabes que va a terminar. Pero eso no arruina la experiencia. Al contrario, te hace cantar más fuerte, bailar sin preocuparte por el mañana. Así puede ser la vida una canción que sabemos que acabará, pero que elegimos disfrutar intensamente mientras suena. El problema surge cuando pensamos que la muerte le quita valor a todo. Que si vamos a morir, entonces nada importa. Pero eso es como decir que una flor no vale nada porque se marchita. Justamente su fragilidad es lo que la hace hermosa. Como escribió Khalil Gibran, ¿qué es morir sino entregarse desnudo al viento y fundirse con el sol? Y si pensamos en los que nos dejan, a veces encontramos sentido no en su muerte, sino en lo que sembraron. Una abuela que ya no está, pero que enseñó a cocinar. Un amigo que murió joven, pero que nos enseñó a reír con el alma. La muerte corta la vida, pero no borra lo que fuimos ni lo que dejamos en los demás. Entonces la muerte tiene sentido tal vez no en sí misma, pero sí en lo que genera reflexión, transformación, conexión. Nos obliga a pensar en lo que queremos dejar, en cómo queremos vivir, en quienes queremos ser. Y eso, quizás, es uno de los mayores sentidos que puede tener. Ahora miremos la muerte desde otra perspectiva, la biológica. Desde el punto de vista de la naturaleza, la muerte es parte de un ciclo. Las hojas caen para que nazcan nuevas, los cuerpos se descomponen y nutren la tierra. Nada se pierde, solo se transforma. Es el principio de conservación, pero aplicado a la existencia. Incluso en las estrellas, la muerte tiene sentido. Una estrella que muere puede convertirse en una supernova, y de esos restos nacen nuevos planetas. Así también, de nuestras pérdidas pueden surgir nuevos comienzos. A veces, el dolor de una muerte nos cambia para siempre, nos despierta, nos hace valorar cosas que antes dábamos por sentado. En muchas religiones, la muerte es solo un paso. El budismo, por ejemplo, habla del samsara, un ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos. Morir no es el final, sino una transición. El alma continúa, cambia de forma. Es como cambiar de ropa. En el cristianismo, la muerte no es una derrota, sino una puerta hacia la vida eterna. En el hinduismo, el karma determina cómo será tu próxima vida. Estas visiones no son meras creencias, son intentos de dar sentido a lo incomprensible, de suavizar la angustia de la finitud. Y aunque no todos crean en una vida después de la muerte, muchas veces estas ideas ayudan a sobrellevar el duelo. Como decía Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Lo mismo aplica para morir. Si le damos un sentido a la muerte, el dolor se transforma. Y quizás el mayor aprendizaje es este: no podemos evitar la muerte, pero sí podemos decidir qué hacemos con el tiempo que tenemos antes de ella. Podemos vivir dormidos, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. O podemos vivir despiertos, sabiendo que cada día cuenta. Que cada abrazo puede ser el último. Y que cada palabra, cada gesto, cada mirada, tiene un valor que se multiplica por su rareza. Como escribió el filósofo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es lo suficientemente larga si la usamos bien. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Nos paralizamos por el miedo a morir o nos activamos por el deseo de vivir? Tal vez la respuesta está en aceptar que no hay una única forma de entender la muerte,
así como no hay una sola forma de vivir la vida. Cada uno de nosotros, con nuestras creencias, experiencias y miedos, construimos un significado personal. Hay quien encuentra sentido en la trascendencia espiritual, otros en el legado que dejan, algunos simplemente en el instante presente. Y todos son válidos, porque la muerte, al final, es una pregunta abierta. Y como todas las grandes preguntas, no busca una respuesta definitiva, sino una forma de mirar. En el fondo, tal vez no se trata de preguntarnos si la muerte tiene sentido, sino de preguntarnos ¿estamos viviendo de forma que nuestra vida tenga sentido? Porque si logramos eso, si cada día construimos algo que valga la pena, entonces, tal vez, cuando llegue el final, no lo veremos como un vacío, sino como un cierre natural de una historia bien vivida. Como dijo Steve Jobs, recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir a tu corazón. Así que vivamos. Con intensidad. Con conciencia. Con amor. Porque solo quien acepta la muerte puede realmente abrazar la vida. Y tal vez, solo tal vez, ahí reside el verdadero sentido de la muerte en ayudarnos a despertar.